Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta es una teología muy interesante, la teología de Lucas. Nos habla de una expansión, ¿verdad?, del Evangelio, comenzando, decía él al inicio en su capítulo 1, comenzando desde Jerusalén, luego que va por Judea, por Samaria, en fin, por Galilea, todo lo que significa el entorno de Israel y luego que sale hasta los confines del mundo. Upeaginala oñape San Lucas capítulo 1. Esa es la reflexión que está haciendo San Lucas. La palabra de Dios, el evangelio del Señor tiene que salir. Oye shakana, oye cuacana, gente lo etea hoy cuanamba, eva peñan de yara la isha ñande, hamba isha pa veija la itaíra, es decir, a Jesús. Este es mi hijo predilecto, escúchenlo. Y ahora entonces nosotros podemos entender, porque esta reflexión de lo que está haciendo Lucas es un escuchar la voluntad de Dios, es un mirar, es un entender dentro de la historia de la salvación cómo Dios se va manifestando y qué es lo que Dios le está pidiendo al hombre. Hoy, queridos amigos, decíamos que estamos en el capítulo 21 de esta teología lucana a través del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y el versículo 28. Es la continuación, ciertamente, versículo tras versículo, el 37, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le dijo al comandante, ¿me deja decirte algo? Él respondió, ¿sabes griego? Hasta ahí entonces llegamos al 37. Al 38, este día ya estudias. Entonces, respondió, ¿verdad? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto? Imagínense, y condujo 4.000 sicarios al desierto. Primero, la cuestión de la revuelta. Por otra parte, la cuestión del sicariato, ¿verdad? El sicario. Los sicarios. Él entonces dice, este tal egipcio que estuvo ahí, tú no eres entonces el egipcio que días pasados provocó una revuelta. Oye, a ese cuera. Tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo de este egipcio. Dice, la policía romana salva al apóstol de esta muchedumbre que lo quiere golpear
pues el oficial lo confunde con un cierto judío egipcio, de unos revolucionarios. Se nota que aquí el miedo que los romanos tienen a las revueltas en Jerusalén. Y bueno, ahí están las confusiones. Ya hemos visto allí. El pueblo muchas veces, oye, inte ahí de Pablo muchas cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero están hablando de Pablo, están diciendo de Pablo, le están aplicando a Pablo ciertas cosas. Cuando llegan a Jerusalén, ellos se reúnen, ¿verdad? Con Santiago, se reúnen con los ancianos que componen esta comunidad y que componen, vamos a decirlo así, como un tribunal, ¿verdad? Este consejo de ancianos, Santiago, donde es el obispo de Roma, el más importante, el que dirige. Y bueno, ante esa situación, ojo por ambas, y vaya. Todos incluso aplauden, están contentos el accionar de Pablo. Y por ahí te colare ya por ahí, porque upeaba esas cañas de peñan de yara, o va a pojaina pende con asome, o va a pojaina pende a petume. A pei por una formal. Y entonces hay un ok, hay una aceptación de parte de estos ancianos y de parte de Santiago. Pero le advierten, desde un momento le advierten, atende Pablo, porque aquí la gente no siempre está hablando bien de vos. Ahí está. Incluso cuando tiene ese problema y ellos le están acusando de cuatro faltas, vamos a decir, contra el pueblo, contra el templo, después también contra el mismo hecho de decir que no tienen que vivir la ley de Moisés. En realidad Pablo nunca dijo eso, ¿verdad? Y el cuarto sería que había introducido a estos griegos en el templo, según ellos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El
Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Eslovaquia desde 1993 y estos lazos continúan hoy con este momento. Presentar en calidad de embajador extraordinario del Príncipe Potentario de la República Eslovaca. Muchas gracias por recibirme. Francisco recibió al nuevo embajador, Juraj Priputen, en un encuentro privado en el Vaticano. El embajador regaló al Papa un libro sobre ser obispo en el tercer milenio y otro sobre las iglesias de Eslovaquia, y Francisco devolvió el gesto con algunos de sus textos y un símbolo de su pontificado. Questa è la medaglia del pontificato. El Papa visitó Eslovaquia en septiembre de 2021. En su viaje de 4 días, celebró la misa en la fiesta de Nuestra Señora de los 7 Dolores, patrona de Eslovaquia. Così la Vergine è il modello della fede di questo popolo slovacco, una fede che si mette in cammino, sempre animata da una devozione semplice, sincera, sempre il pellegrinaggio alla ricerca del Signore. Grazie per questa testimonianza. Per favore, restate in cammino sempre, non fermarsi. Esta ha sido la tercera visita papal a Eslovaquia desde que el país obtuvo la independencia en 1993. El Papa Juan Pablo II la visitó 2 veces, una en el 93 y otra en 2003. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en
dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. El versículo 37, aquí en este momento, que ya le habían capturado, le habían agarrado a Pablo. Dice, entonces se acercó el comandante, lo capturó directamente entonces. Eso era en el versículo 33. Aquí ya le agarran a Pablo, lo capturan y ordena que fuera asegurado con 2 cadenas. Le aseguren con 2 cadenas. Mientras preguntaba quién era y qué había hecho. Le pregunta quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Así es que no pudo averiguar con seguridad debido al tumulto y ordenó que lo llevaran al cuartel. Este es entonces el motivo por el cual ahora Pablo está siendo conducido hacia el cuartel, ¿verdad? Porque en este lugar en que quiere hacerle como una pregunta, no hay caso. Primero le captura porque hay mucho tumulto. No hay entonces un respeto, es difícil, es una muchedumbre que se pone totalmente contra Pablo, ¿verdad? Entonces, los soldados tienen que actuar, ¿verdad? Los soldados al actuar ahí hacen un poco dispersa esa multitud, pero ellos siguen, y siguen gritando, y siguen haciendo y diciendo de todo. Y por lo tanto, mientras pregunta quién era y qué había hecho, entonces es imposible, porque había tanto grito, no puede resolver. El comandante quiere saber, ando y cuamo y ahora cae bien, bailo y cuata y la pizza y te ve la tumulto en Jausapuca y palo mitad y no le hacen caso. Entonces decide
directamente llevarlo al cuartel. Decide. Bueno, andamos en Buriguazú, ¿verdad? Porque está ahí en un extremo del gran patio alrededor del templo, ¿verdad? Entonces, este patio de los gentiles, allí entonces donde está la gente. Y bueno, desde ahí entonces lo llevan al cuartel. Pero ya, cuando lo están siguiendo incluso, y le están gritando, y al subir, dice, llegó la escalinata, los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la multitud sobre ellos, ¿verdad? Esa multitud que no les deja. Y sobre todo sobre Pablo. Incluso después va diciendo, le seguía la multitud del pueblo gritando, muera, muera, muera Pablo. Por estas acusaciones que ellos están haciendo. Ahora, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, es aquí donde se realiza este encuentro muy interesante con el comandante, porque antes parece que no ya puede ir porque era imposible dialogar, era imposible entrar en contacto. Acá ya por la pinta Pablo aquí Guasunten ya por Guasun para ver si hay botella ni vender entonces aquí minte o atao o joven de fuera hasta que aquí cuando dice ya estaban a punto de meterlo al cuartel, él ya se siente protegido, él está caminando con todos estos soldados, con el comandante que lo están llevando, lo llevan hacia el cuartel, y por eso dice, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo se dirige al comandante. ¿Me dejas, señor, me deja decirle algo, por favor? Ahí yo es griego, ¿verdad? Entonces la otra hindú, la oñeja, griego, oñe ponandumo, ¿sabes griego? Eso fue en el versículo anterior, ¿verdad? Y ahora, en el 38 que nos está diciendo, entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4,000 sicarios al desierto? Y este es el motivo del miedo. Porque este sicario, o mejor dicho, este hombre, la policía romana, salva a Pablo de una situación, pero después él mismo confunde y piensa que era aquel judío egipcio, un judío egipcio de unos revolucionarios, era el líder de unos revolucionarios que él comandaba. Se nota que aquí el miedo que los romanos tenían a las revueltas en Jerusalén era muy grande. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir, que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi
Doha se convirtió hace unos días en el centro del foco internacional. Mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto se reunieron para conversar sobre el cese del fuego en Gaza. Incluso desde la Iglesia tienen esperanza en que haya resultados, aunque lo ven difícil. Así lo dijo el patriarca latino de Jerusalén durante el conocido como Meeting de Rímini. La guerra finirá. La guerra terminará. Ahora espero que salga algo de las negociaciones en curso. Tengo algunas dudas. De todos modos, es el último tren. Si no se puede alcanzar un alto el fuego, ahora será realmente dramático. Y estamos en un momento de reminiscencia. Se puede ir hacia un alto el fuego, también se puede ir hacia una degeneración. Todo depende de los próximos días. Lo que se dialogó en Doha se basa en un plan que presentó Estados Unidos en mayo para acabar con la guerra. Consta de 3 fases. La primera sería un alto el fuego de 6 semanas en el que las tropas israelíes se retirarían de Gaza. Se liberarían algunos rehenes secuestrados el 7 de octubre y cientos de palestinos detenidos en Israel. Hay una serie de detalles que negociar para pasar de la fase 1 a la fase 2. Israel querrá asegurarse de que sus intereses están protegidos, pero la propuesta dice que si las negociaciones duran más de 6 semanas para la fase 1, el alto el fuego seguirá mientras continúen las negociaciones. De producirse el acuerdo y superar la fase 2, que es el cese completo de las hostilidades y en la que ya estarían liberados todos los rehenes, la última parte se centraría en la reconstrucción de Gaza. La propuesta de Estados Unidos fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU en junio. Rusia fue el único país que se abstuvo. The results of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2735. A los pocos días también la apoyó el G7 emitiendo un comunicado conjunto tras su reunión al sur de Italia. Y la respuesta de la Unión Europea fue positiva y así lo hicieron ver 2 de sus altos cargos. Esta propuesta inicial de Biden se ha ido sometiendo a cambios, de los que no han trascendido detalles. Según el secretario de Estado, que viajó por 9ª vez a Israel mientras tenían lugar las conversaciones en Doha, Netanyahu aceptó la última fórmula estadounidense. En una reunión muy constructiva mantenida hoy con el primer ministro Netanyahu, este me ha confirmado que Israel acepta la propuesta del puente, que la apoya. Ahora corresponde a Hamás hacer lo mismo. Después de estas declaraciones, Hamás rechazó las nuevas condiciones del plan que se hablaron en Doha y en la que el grupo palestino no estuvo presente. Todavía quedan frentes abiertos en los que Qatar, Estados Unidos y Egipto siguen intentando mediar. Las negociaciones aún no han terminado, solo cambian de escenario, de Doha al Cairo. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañé. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañé o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Aquel lado atrás, toda mi oscuridad.
y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Oh, mi vida nueva en ti, Jesús, Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y decíamos que Pablo ya es en este momento tomado, llevado por el comandante también. Ellos apenas ven la situación y lo capturan. Lo primero que hacen es capturar a Pablo y llevarlo ya hacia el cuartel. Pero no pueden hacer nada, no pueden decir nada, no pueden preguntar nada todavía por el tumulto, el griterío. Incluso en el versículo 36 decía la multitud del pueblo gritando que muera, que se muera este tipo, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, es donde Pablo reacciona un poco, tal vez antes de ya Pablo no llegó a su ira, porque llegó ya imagínense, si ellos comienzan a gritar ahí que muera, es como para entender qué es lo que está pasando aquí con nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo aquí le dice al comandante, me dejas decirte algo. Y apenas Pablo lo dice esto, y por lo pinta lo está diciendo en griego, por eso es que enseguida el comandante responde a Pablo y le pregunta, ¿tú conoces griego? ¿Tú sabes griego? Entonces, tú no eres el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto. 4.000 sicarios al desierto. Produjo eso, ¿verdad? Entonces hizo que vayan ahí estos sicarios. Sabemos las dificultades y las tensiones que había entre los romanos y los judíos. Y eso es lo que después va a desembocar también en el año 70, la famosa revuelta de los judíos. Pero nadie veía pegaba. Los romanos logran aplacar en el año 70, pero después de nuevo, en el año 132, imagínense, huye otra revuelta en Barete. Antes de 70 años, huye revuelta en Barete, de parte de los judíos, ¿verdad? Contra Roma. Y esa fue la más sanguinaria, digamos, la más dura de parte de los romanos para con los judíos en esta revuelta. Y en contra, y ellos actúan con mucha fuerza los romanos. Incluso les cambia el nombre. Ustedes sabían que Palestina viene desde el nombre de Filistín, filisteos. De esta manera, queridos amigos, este egipcio que se menciona aquí, que está diciendo, bueno, yo pensé que era un egipcio, le dice, ¿verdad? En este versículo 38.
entonces tú no eres el egipcio. Tú no eres el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Este egipcio que se menciona, el cual también es mencionado por el historiador Flavio Josefo, en los libros, ¿verdad?, de Flavio Josefo, de la historia de Flavio Josefo, se menciona también este tal egipcio, ¿verdad?, que aparece aquí. A ver, la orajada dice 4.000 hombres, ¿verdad?, los hace sicarios que estén ahí. Dirigió un gran ejército de 4.000 hombres hasta el Monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo. Los soldados romanos lograron dispersarlo rápidamente, pero el líder huyó. 4.000, está en a ver. Pero dice que los soldados romanos lograron dispersarlo. Voy para Payuga. Entonces, a nivel de yo a ver más que nada 4.000, imagínense, junto a mucha gente. Pero se nota entonces que aquí los egipcios tenían también, o mejor dicho, los romanos tenían mucha fuerza y mucho poder también para poder repelir esta situación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el Israel antiguo, uno de los lugares más importantes era el tabernáculo. El tabernáculo era una casa de campaña sagrada que los israelitas llevaban consigo en camino a la tierra prometida. Y era sagrada porque era el lugar donde la presencia celestial del Dios de Israel moraba en la tierra. Y el tabernáculo tenía un diseño que mostraba cuán especial era. Tenía un atrio exterior y luego una entrada que daba paso al interior de la tienda, y de ahí llevaba al centro del tabernáculo, el lugar santísimo, el trono personal de Dios. Y estaba protegido por estas criaturas celestiales llamadas querubín. Nota que mientras más te acercas al centro, más sagrado se vuelve el espacio. Y quienes trabajaban en el tabernáculo se llamaban sacerdotes. Y ellos cuidaban ese espacio sagrado, ofreciendo sacrificios en nombre de Israel, proclamando continuamente la bendición de Dios sobre el pueblo. Sí, estos sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo y también representaban al pueblo delante de Dios. O sea que puedes pensar que tanto el tabernáculo como los sacerdotes que trabajaban allí eran como puertas de conexión entre el cielo y la tierra. Esta es la razón por la que el tabernáculo terminó siendo asentado en una montaña, porque las montañas son el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Ahora, una cosa que faltaba en este tabernáculo de Israel y que podías encontrar en cualquier otro espacio sagrado antiguo son las imágenes de los ídolos que representaban físicamente a la deidad. Es cierto, el Dios de Israel les ordenó explícitamente que no hicieran imágenes ni ídolos. Y eso es porque en la Biblia los seres humanos somos la imagen de Dios. Eso es lo que aprendemos en las primeras páginas de la Biblia, donde Adán y Eva, en hebreo, sus nombres significan humano y vida, son llamados la imagen de Dios, lo que significa que ellos representan a Dios dentro de su espacio sagrado. Y ese espacio sagrado es un jardín en una tierra llamada Edén. Sí, y la historia bíblica está diseñada para mostrarnos que Edén es la realidad de la que el tabernáculo era un símbolo y una señalización. Por ejemplo, mira cuidadosamente las descripciones del Edén. La región más grande de tierra es llamada Edén, pero dentro del Edén Dios planta un jardín. Y entonces, en el centro del jardín, Dios planta el árbol de la vida. El diseño del Edén concuerda con el diseño del tabernáculo. Y hay detalles en la historia del Edén que se desarrollan mucho más tarde en la Biblia, mostrando que el Edén está en una montaña alta. Porque ellos están en un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo. Exacto. Y Dios le dice a los humanos que trabajen y que cuiden el jardín. Estas son las mismas palabras que más tarde son usadas en la Biblia para describir lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo.
Así que Adán y Eva son imagen de Dios y son como sacerdotes. Trabajan y adoran en un tipo de templo que representa la unión del cielo y de la tierra. Así es. Ellos representan la creación delante de Dios, y como imagen de Dios, ellos representan a Dios delante de la creación. Y hacen todo esto en este lugar sagrado que está saturado de vida y de la presencia de Dios. Y luego, Dios les dice que gobiernen la creación en su nombre. Son como sacerdotes que encarnan la sabiduría y el reinado celestial de Dios aquí en la tierra. Podríamos llamarlos sacerdotes reales. Exactamente. Ahora, toda esta disposición en el libro de Génesis, los sacerdotes reales en la presencia de Dios donde hay abundancia y vida, todo esto es llamado la bendición de Dios. Pero esto no dura mucho tiempo. No, la humanidad es engañada por esta criatura rebelde. No están satisfechos con ser imágenes de Dios, así que intentan ser Dios, gobernando la creación bajo sus propios términos. Y Dios los exilia del jardín. Y pone querubín en las puertas del Edén para proteger el camino de regreso. Esto es trágico. La humanidad ha abandonado el rol que Dios creó para ellos. Pero este no es el fin. El resto de la historia bíblica es sobre la misión de Dios para deshacer esta tragedia, para que los humanos puedan recuperar el acceso a este lugar del cielo en la tierra, donde finalmente puedan ser los sacerdotes reales de Dios. Todo inicia con una promesa que Dios hace a Adán y a Eva, de que levantará a uno de sus descendientes para que gobierne y derrote al engañador. Dios dice que este descendiente va a herir en la cabeza al engañador, pero también será golpeado por él. Así que esta figura sacerdotal iba a restaurar la bendición de Dios al ofrecer su propia vida como sacrificio. Pero esto es solo una promesa. Sí, así que en la próxima historia nos encontramos con la siguiente generación de seres humanos fuera del Edén. 2 hermanos en la puerta del jardín están ofreciendo sacrificios a Dios, como si fueran sacerdotes. Tal vez Dios aceptará esos sacrificios y ellos podrán regresar al Edén. Pero lamentablemente, un hermano, Caín, se enoja porque Dios favorece la ofrenda de su hermano Abel. Entonces, Caín asesina a su propio hermano. Luego Caín es exiliado aún más lejos del Edén y de la bendición de Dios. Y con el tiempo, la ira de Caín lleva a la humanidad a una violencia generalizada. Los humanos necesitan un sacerdote real que los rescate. Así es, y toda la historia está diseñada para generar esta esperanza. Así que en los próximos videos vamos a explorar el tema de este sacerdote real venidero a través de la historia de la Biblia. Vamos a ver cómo las historias de Abraham, Moisés y David, todas apuntan a Jesús, quien es el sacerdote real definitivo. Jesús es aquel que restauraría las bendiciones del Edén para la humanidad. Para que todos los seres humanos puedan convertirse en los sacerdotes reales que fuimos creados para ser, gobernando el mundo juntos como representantes de Dios. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, hoy con el versículo 38. Después de que Pablo en realidad le había dicho eso en el versículo 37, que le dejara decir algo, ¿verdad? Me deja decirte algo, Señor, me deja decirte algo al comandante que está al frente, ¿verdad? Los soldados que lo llevan, Pablo está esposado, dice 2 soldados. El tumulto de la gente también, que continúa. ¿Qué está pasando? Y además le está confundiendo. Al comienzo por lo menos confunde. Seguramente que no se fijó bien la persona, no sé quién era. No sé si se parecían estas dos personas, el egipcio y Pablo. Pero en fin, la cuestión es que no hay enseguida de parte del comandante una identificación del personaje. Y mientras ya lo están por meter al cuartel, entonces ahí donde Pablo reacciona por primera vez y le dice, me deja decir, Señor, me deja usted decirle algo. Y al decir eso, entonces se sorprende. Va y digo, mira, este habla griego. Habla griego, le dice, ¿verdad? O sea, como una sorpresa, como diciendo, quiere decir que vos no sos cualquier analfabeto, no sos cualquier persona, sino que es una persona que habla griego. Entonces, es allí donde para un poco la cuestión y él mismo reflexiona. Entonces, dice, ahí se da cuenta, ¿cómo es que yo estoy actuando? Yo estoy actuando porque recuerdo de ese personaje, de ese egipcio, que hizo una revolución aquí contra los judíos, o yo entonces estoy reflexionando desde otro punto de vista. Entonces tú no eres el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto. Produjo una revuelta y condujo, dice así, 4.000 hombres al desierto, sicarios. Por eso que aquí cuando nosotros reflexionamos sobre la figura de Pablo, nosotros nos damos cuenta que todo su actuar, ella lleva hoy cualquiera de la mozarambía, daba también, entre comillas decimos, para una cierta confusión, ¿verdad? Porque él está predicando a Jesucristo, está predicando el Evangelio de Jesucristo, pero eso no quiere decir que él deje el judaísmo, porque la base, y siempre se utiliza eso, la base siempre venimos del judaísmo,
Y si tenemos como base el judaísmo, también aquí nosotros vamos encontrando elementos importantes, esenciales, porque es la base fundamental de la vida cristiana, es el judaísmo. Entonces, para nosotros, en realidad el cristianismo es el cumplimiento, es como Dios aplicó su proceso de historia de salvación en la vida del hombre, en la humanidad, para salvar a través de Jesucristo. Y eso es lo que ellos estaban pidiendo, o mejor dicho, el cristianismo siempre les invitó: crean, el que cree en Jesús verdaderamente está salvo, pero en este sentido. No es como una cuestión mágica. Pero ella protestante, alguna vez cree en Jesús y ya está salvo, como si fuese que porque yo creo ya salvamos. No, sino que lo que ellos están queriendo decir aquí, esta comunidad cristiana, es que para hacer un proceso verdaderamente de felicidad, porque salvación quiere decir felicidad, realización, planificación. Nosotros estamos salvos en el sentido de que sabemos que en el compromiso cristiano lo que Dios nos ofrece es un camino de dignificación del hombre, un camino de salvación para el hombre, un camino de plenitud para cada uno de nosotros. Y entonces por eso le dice, ¿verdad? Cree en Jesús. Por eso dice, cree en Jesús y entonces eres salvo. Porque si vos crees, también la palabra creer, tenemos que saber qué quiere decir adhesión. ¿Por qué me voy a salvar? Porque creo en Jesús. ¿Y qué quiere decir creer en Jesús? Creer en Jesús quiere decir adherirte, vivir, llevar en tu propia vida la doctrina, la enseñanza, la hoja de ruta, ¿verdad?, que el Señor te está presentando. Un pedazo dice la creer en Jesucristo. Y entonces, porque creemos en Jesucristo, somos salvados también nosotros. Qué linda entonces esta reflexión, queridos amigos, cuando uno lo mira de lo más profundo. Qué lindo que es entonces cuando uno lo entiende desde ese aspecto esencial y fundamental que nos está aquí regalando la palabra de Dios. Y entonces, cuando dice, tú no eres el egipcio entonces que días atrás condujo 4.000 sicarios al desierto, le está diciendo, vos sos otra clase de persona, otro estilo de revolución. Entonces la Pablo Beruena, no hay una revolución armada, sino que una revolución de la conciencia, una revolución que te tiene que ayudar a cambiar tu vida, a pegar la revolución tuya, pero pegar la Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.